Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Interesante la exposición que hace el ingeniero Alburquerque, quien fuera presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Ramón Alburquerque no solo es una persona que tiene conocimiento por su capacidad académica e intelectual, sino también porque ha pasado por la administración del Estado en instituciones que están muy vinculadas con el área de hidrocarburos. Lo fue en determinado momento presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Ahora, el presidente ayer, antes de ayer, en su discurso de presentación de memorias, Luis Abinader hizo referencia a que va a someter una propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos. Pero esa propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos, él no explicó en qué consiste la aprobación de la legislación. Y la legislación como tal, como ley, tiene poca cosa que quitarle, a menos que él vaya a proponer que se le desmonten los impuestos. Los demás componentes de costos que pesan sobre los combustibles en este país son componentes de costos que se toman o se aplican de manera administrativa. Por lo tanto, no necesitan de la modificación de la ley para que mejore la condición de precios a los consumidores, sino que bastaría con que se tomen medidas administrativas tendentes a eliminar determinados elementos de costo o a reducirlos. El ingeniero Alburquerque, por ejemplo, habla de los márgenes de la distribución, del transporte y del detallista. El problema es que esos márgenes no están fuera de los niveles más o menos adecuados que deben tener, aunque él diga que los duplica o que duplican los márgenes que hay en otros países. Miren, la última vez que se revisaron los márgenes de distribución, de detallista y de transporte de los precios de los combustibles fue, creo que en julio del año 2016. Esos márgenes deben ser revisados incluso por inflación cada año, y no se revisan. No estoy diciendo que haya que aumentarlos, pero es muy cuesta arriba decir que hay que reducirlo cuando hace 4 años o más que ni siquiera se tocan. O sea, que no venían aumentando. Hoy día está en debate el problema del precio de los combustibles. Sin embargo, fíjense que los márgenes de distribución, de detallista y de transporte no se tocan desde hace casi 5 años. Lo que indica que entonces el problema no es ese. Y fíjense que le estoy hablando de márgenes que son fijos en pesos dominicanos. En cuanto se ha devaluado la moneda desde 2016 hasta ahora, en cuanto ha aumentado la inflación desde 2016 hasta ahora, y sin embargo el margen sigue siendo fijo, independientemente de la variación del precio del combustible. Que ese margen hoy día, 5 años después, sin ningún tipo de variación, se plantee que es alto, uno se pregunta y dice, pero ¿y cómo puede ser posible? ¿Y qué se va a plantear? ¿Bajarle los márgenes a la distribución, al detalle y al transporte? ¿Cómo está mientras tanto? Bueno, finalmente están como están, porque ni siquiera se está planteando en este momento la posibilidad de variarlo, aun cuando están en el derecho esas empresas que ofrecen esos 3 tipos de intermediación, de comercialización del precio del combustible, en solicitar un ajuste del margen. Y aun cuando están en el derecho, cuando digo que están en el derecho es porque, repito, son márgenes que están fijos en pesos dominicanos desde hace alrededor de 5 años, algunos desde hace más, que ni siquiera se tocan, o sea, que están en el mismo nivel. Ahora, el famoso valor de administración de la ley, el famoso VAL, ese ciertamente tú dices, bueno, ¿y qué es esto? O cualquier otro tipo de componente interno que tenga, que son componentes que están establecidos de manera, repito, administrativa por la ley, a través del Ministerio de Industria y Comercio, independientemente de quién lo haya establecido. No estoy diciendo que haya sido este ministro, por el contrario, este ministro no ha tocado ninguno de los elementos de costos que tienen los precios de los combustibles, más allá del costo final al que le llega a los consumidores, y es porque se supone que ha variado el precio en el mercado internacional, tanto de el petróleo crudo como de los combustibles derivados, como del transporte, el flete de transporte, porque hay que recordar que hay una situación con los fletes. Ahora, en cuanto a la posibilidad de modificar esa ley para variarle los impuestos, por ejemplo, hay que recordar que en el año 2013 fue la última vez que se le aplicaron impuestos a los precios de los combustibles, que fue cuando a través de la ley 253-12, en la reforma fiscal de Danilo Medina, se estableció una tasa adicional de 2 pesos sobre el consumo
de gasoil y de gasolina en sus diferentes tipos en el país. 2 pesos sobre el consumo de gasoil y de gasolina. Esos 2 pesos representan cada año para el fisco, para el Estado, alrededor de 1.500 a 1.600 millones de pesos. El año pasado fue de 1.435 millones. 1.435 millones, ¿por qué? Porque la demanda o el consumo de combustible bajó porque la gente no estaba usando los vehículos cuando estábamos en la cuarentena. Pero el año anterior, en el año 2019, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, que es la que está cobrando o está llevando la estadística y la recaudación de ese fondo, de ese impuesto desde el año 2018. En el año 2019, ese impuesto reportó 1.725 millones de pesos. 1.725 millones de pesos. Entonces, cuando usted suma el impuesto fijo, que es un impuesto que tiene los precios de los combustibles, gasolinas, gasoil y gas licuado de petróleo en menos proporción, el impuesto fijo, más el impuesto ad valorem, que es un impuesto que se le estableció también a los precios de los combustibles, que varía de acuerdo con la variación del precio de los combustibles en el mercado internacional, más los 2 pesos, entonces eso le da un monto que cuando usted lo compara con las recaudaciones del Estado, se dará cuenta de que para el gobierno sería muy cuesta arriba, bajo estas circunstancias, variar esos impuestos, aun cuando son elevados. En el año 2018, los impuestos a los combustibles, el impuesto fijo, más el ad valorem de 16%, más los 2 pesos sobre el gasoil y la gasolina, sumaron 58.606.6 millones de pesos. Eso es el 9.7% de las recaudaciones totales de aduanas, de impuestos internos y de la tesorería, que en ese año sumaron 602.410 millones de pesos. En el año 2019, la recaudación por concepto de esos impuestos sobre los precios de los combustibles sumó 62.571 millones de pesos. Eso es el 9.5% de los 660.242 millones de pesos que recaudó el gobierno a través de sus 3 agencias recaudadoras. Y en el año 2020 se recaudaron por concepto de impuestos a los combustibles 49.325 millones de pesos, equivalente al 7.8% del total de las recaudaciones del año pasado, cuando se quedaron en 633.000 millones, porque ustedes saben que la economía sufrió un desplome brutal en el año 2020 por el COVID-19. Aún así, aún con el país semi-paralizado, las recaudaciones por concepto de impuestos a los combustibles le representaron a el gobierno cerca de un 8% de sus recaudaciones completas. Y fue un momento en que las recaudaciones totales se desplomaron en más de 125.000 millones de pesos. Eso sin contar cómo aumenta el déficit cuando el gobierno tiene entonces que tomar prestado para completar su estimación de gastos, que siempre está muy por encima de su estimación de ingresos. Para este año, señores, para este año, el gobierno tiene previsto recaudar 746.000 millones de pesos. Esa es la previsión de recaudación que tiene el gobierno para este año. Y el año pasado solo recaudó 633.000 millones. Imagínense entonces que a eso usted le agregue la propuesta de una modificación a la ley de hidrocarburos para bajarle los impuestos. Es un anuncio que se oye bonito, pero créanme que se lo estoy diciendo hoy a ustedes, hoy, 2 días después que el presidente anunció que iba a proponer al Congreso Nacional una revisión, no una modificación específica, sino una revisión de la ley de hidrocarburos. Vamos a llegar a agosto del 2024 y eso no va a ocurrir. Ustedes lo van a ver eso. ¿Por qué? Porque para el gobierno es un problema revisar los impuestos que se le aplican a los combustibles. Es un problema porque esa es una de sus 5 principales fuentes de recaudación. Una de sus 5 principales fuentes de recaudación: impuesto sobre la renta, el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a los hidrocarburos y creo que el impuesto minero. Esas son las 5 principales fuentes de ingresos del gobierno, que representan el 90% de las recaudaciones totales del gobierno. Dentro del 90% de las recaudaciones totales del gobierno está como cuarta de 5 fuentes importantes de recaudación el impuesto a los precios de los combustibles. Lo otro no pasa de ser un anuncio agradable para los oídos de la población, pero que el presidente Luis Abinader sabe que no va a hacer nada, porque no van a modificar esa ley para bajarle los impuestos. Óiganme que se lo estoy diciendo.
No la van a modificar, y en términos administrativos no la van a modificar para bajar los márgenes de distribución, de comercialización y de detalle y de transporte de los combustibles. ¿Por qué? Porque hace más de 5 años o de 4 años y medio que eso no se revisa. Que no se revisa por indexación, por inflación, por devaluación, por nada. Quiere decir que los márgenes de comercialización internos tampoco tienen mucho margen para revisar. La única alternativa a revisar, y sería un costo tal vez muy mínimo en términos de variación del precio final al consumidor, son los componentes de costos que le ha impuesto la dirección, el Ministerio de Industria y Comercio en los últimos años de manera administrativa. Y para eso no es necesario revisar la ley de hidrocarburos. Esa es la realidad.